Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, concédeme, te ruego, una voluntad que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia que te espere con confianza, y una confianza que al final llegue a poseerte. Amén. Bueno, vamos a sacar esto. Bueno, ¿se acuerdan que vimos la otra vez cómo es que tenía que haber potencias volitivas? Decíamos que el hombre tenía que tener voluntad porque como podía conocer el bien, no bastaba con conocerlo, necesitaba una potencia que lo guíe, bueno, que lo mueva ese bien. Vamos a empezar ahora sí con lo que es propiamente la secunda. ¿Sí? El primer artículo de la prima segunda, el primer artículo de esta parte de la suma, de la parte moral de la suma. Les pongo acá al principio lo que es la introducción a la primera cuestión. ¿Sí? Uno después de la introducción a toda la segunda parte, lo que vimos en hace dos clases, dice Santo Tomás esto. ¿Cómo se dice que el fin último de la vida humana es la bienaventuranza, ¿sí? Beatitudo, esto? Es necesario primero tratar sobre el fin último en común y luego acerca de la bienaventuranza. ¿Sí? Entonces, empieza la primera cuestión de esta parte de la suma, ya haciendo esta pequeña división. Acuérdense que habíamos visto que del artículo 1 al 5, de la cuestión 1 al 5 es toda el fin último y la bienaventuranza, propiamente la bienaventuranza, al fin, a lo que tiene que tender el hombre, a lo que tiene que volver. Y bueno, una división dentro de esos 5 artículos, primero el fin último y luego de la bienaventuranza, ¿sí? Lo que es propiamente el fin del hombre. Entonces vamos ya directamente al artículo 1 de la cuestión. No le puse el título para a ver si lo podemos poner juntos. Yo ya sé qué título le pondría, pero bueno, para también hacerse un poco la práctica, digamos. Es bueno ponerle uno mismo el título a los artículos, a ver qué es lo que uno sacó del artículo. Y no puse las 3 objeciones, vamos a ver, tiene 3 objeciones, vamos a poner la tercera, perdón, que es una de las que más nos pueden ayudar a entender el artículo. Bueno, Santo Tomás comienza en realidad diciendo esto. Parece que no es propio del hombre el obrar por un fin, ¿sí? Moverse por un fin. Y la objeción es esta. El hombre obra por el fin cuando lo hace con deliberación. Pero hay muchas cosas que el hombre hace sin deliberación, de las cuales a veces no considera nada. Las cosas que hace sin darse cuenta. Como cuando alguien mueve el pie o la mano, teniendo otra cosa, o cuando se frota la barba. Por lo tanto, el hombre no hace todo en razón del fin. ¿Sí? Entonces, la objeción es que parece que el hombre no siempre obra movido por un fin, porque dice, bueno, se obra con un fin cuando se hace con deliberación, cuando se quiere obrar con un fin. Dice, pero bueno, hay muchas cosas que el hombre hace sin pensar, sin deliberación. Mover la mano, mover el pie, cortarse la barba. Tendría algún compañero barbudo, Santo Tomás. Por lo tanto, no hace todo en razón del fin. ¿Sí? Esta es la objeción. Entonces ya nos está dando una idea de qué vamos a querer llegar con este artículo. ¿Sí? Es llegar un poco a ver cómo el hombre todo lo que hace lo hace por un fin. Tiene una dirección a la cual ir. Sí, se entendió la objeción, es bastante sencilla. Y esta vez les puse sí lo que es el ser contra, ¿sí? Santo Tomás siempre en los artículos pone las objeciones y esto. El ser contra, que es como una cita de autoridad, digamos. Santo Tomás antes de responder, él pone siempre esto como una respuesta, sí, pero más de autoridad. Muchas veces lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la tercera parte de la suma, cuando habla de todas las cosas de Cristo, o cosas de la Trinidad, cuando son cosas así, más del dogma, de la fe, acá en el ser contra pone directamente la cita bíblica. Bueno, parece porque que Cristo no es Dios, por ejemplo. Sí. Ser contra, bueno, porque está en el Evangelio que Cristo dice yo soy Dios. Digamos. Así. Bueno, el ser contra aquí
Santo Tomás, para decir esto, que el hombre sí obra por un fin. Dice, todo lo es un poco complicado porque es de Aristóteles, sí, pero para que sepan que está la cita. Todo lo que pertenece a un género determinado procede del principio de este género. Sí, esto es parecido a lo que veíamos en la cuarta vía, ¿sí? Lo que decíamos que el ser es, el ipsum es era el principio, de lo que estaba por encima de todo lo que es, bueno, y todo procedía de él, bueno, es un poco la misma idea. Pero el fin es el principio del obrar humano, como señala Aristóteles en sus libros de la física. Luego es propio del hombre obrar siempre por un fin. Sí, entonces, con esto uno podría dejar zanjada la cuestión, decir, bueno, Aristóteles dice que es así, pero vamos a ir a la respuesta, lo que dice Santo Tomás. Acuérdense que la objeción, lo que nos guía en la respuesta siempre es muchas veces las objeciones. ¿Sí? La objeción era que el hombre parece que no obra por un fin, que obra sin deliberar muchas veces, entonces no parece que siempre obra por un fin. De entre todas las acciones que el hombre realiza, solo pueden considerarse propiamente humanas aquellas que son propias del hombre en cuanto que es hombre. Entonces, acá ya Santo Tomás lo primero que hace es distinguir. La gran mayoría de los artículos, Santo Tomás comienza haciendo distinciones. Sí, bueno, de todas las acciones que el hombre realiza, que realiza una persona, solo pueden considerarse propiamente humanas, acciones humanas, aquellas que son propias del hombre en cuanto que es hombre, ¿sí? Aquellas que hace el hombre en cuanto que es hombre, ¿sí? Y vamos a ver, y ahora viene la diferencia. Pero el hombre se diferencia de las criaturas irracionales en que es dueño de sus actos. ¿Sí? Los seres irracionales, los animales, no son dueños de sus actos. Por eso solo pueden llamarse propiamente humanas aquellas acciones de las cuales el hombre es dueño. Sí, entonces, cuando hablamos acciones propiamente humanas, que son propias del hombre en cuanto hombre, son aquellas en las cuales el hombre es dueño de sus actos, ¿sí? Son acciones propiamente humanas las que el hombre hace con deliberación, que es lo que vamos a ver ahora, en las cuales el hombre es dueño de sus actos. Sí, se va entendiendo, está bastante sencillo este artículo. ¿Todo bien? Sí. Seguimos. Bueno, entonces el hombre es dueño de sus actos por la inteligencia y la voluntad. Por eso al libre albedrío o libertad se le llama facultad de la voluntad y la inteligencia. Por lo tanto, se llaman propiamente humanas aquellas acciones que proceden de una voluntad deliberada. ¿Sí? Entonces, aquí está lo central de la distinción esta que hace Santo Tomás. Tenemos acciones que son propiamente humanas y acciones que vamos a ver luego que hay acciones que no son propiamente humanas. Las propiamente humanas, las que hace el hombre en cuanto que es hombre, son aquellas que proceden de una voluntad deliberada, que proceden de la voluntad de la inteligencia, o que proceden de la libertad, que el hombre hace libremente, que hace porque sabe lo que hace y porque quiere hacer lo que está haciendo. Esas son las acciones propiamente humanas que está hablando aquí Santo Tomás, que hace el hombre en cuanto. Entonces, sí, seguimos. Si hay otras acciones que se atribuyen al hombre, pueden llamarse del hombre, pero no propiamente humanas, pues no pertenecen al hombre en cuanto que es hombre. Sí, entonces, aquí se termina de cerrar la distinción. Tenemos acciones propiamente humanas que se hacen libremente y todas las otras acciones que no son propiamente humanas
hay que llamarlas acciones del hombre, ¿sí? Dice acá Santo Tomás, se pueden decir ciertas acciones del hombre, ¿sí? Hominices del hombre, ciertas acciones del hombre, no propiamente humanas. Entonces, a ver, ¿se les ocurre cuáles acciones pueden ser del hombre que no sean propiamente humanas? ¿Comer? Y es algo que estés comiendo sin darte cuenta. O sea, si como es porque quiero y tengo hambre. No, pero por ejemplo, respirar sería un acto. Claro, sí. Pues la mayoría del tiempo estás respirando sin hacerlo libremente. Sí, son acciones del hombre. Sí, a ver, desde ya todas las acciones que como uno, por ejemplo, todas las operaciones que compartimos con las plantas, la gran mayoría, crecer, por ejemplo, es una acción del hombre, pero no es propiamente humana. El hombre no elige ni crecer o no crecer, digamos, en su naturaleza, ¿no? No puedo dejar querer que los años dejen de pasar. También hay momentos, digamos, en la vida en que, a ver, también momentos de la vida diaria que uno hace está todo el tiempo haciendo acciones del hombre, pero no humanas. ¿En qué momento puede ser? Por lo general 7, 8 horas al día. Dormir, ¿no? Claro, cuando uno está durmiendo, todo lo que pasa en el sueño son acciones del hombre, no propiamente humanas. Uno ahí no tiene, el sueño no tiene libertad, no tiene, la clave está en esto que veíamos acá arriba. Uno es dueño del acto por inteligencia de la voluntad. La libertad se llama facultad de la voluntad e inteligencia. ¿Sí? Hay acciones humanas cuando hay libertad. ¿Sí? Y a ver, esto, luego ya viene la conclusión del artículo. A ver, esto es importante porque cuando entremos un poquito más adelante en lo que es la parte moral, cómo es un acto bueno o es malo, de qué depende que un acto sea meritorio para el cielo, para condenarnos, hay que tener en claro esto. Cuando hablamos de responsabilidad de los actos que uno hace que tienen repercusiones, son los actos propiamente humanos, no los actos que llamamos del hombre, ¿sí? Los actos libres. Bueno, y la conclusión del artículo dice, ahora bien, todas las acciones que proceden de una potencia, ¿sí? Estamos hablando en este caso de la inteligencia y la voluntad, son causadas en realidad más bien de la voluntad, son causadas por ellas en razón de su objeto. Se entiende esto, es saber cuando una potencia así del hombre obra, siempre tiene su causa en el objeto, en el objeto propio de esa potencia. ¿Sí? El objeto propio de la inteligencia es la verdad, digamos, la verdad mueve de alguna manera a la inteligencia, la que hace que se ponga en acto la inteligencia, la vista, el objeto propio de la vista son los colores, entonces con la vista los colores es lo que causa la visión. Bueno, y en el caso de la voluntad, el objeto es el bien y el fin. Y lo que es el bien, ya lo habíamos visto la vez pasada, también el objeto es el fin. Luego, es necesario la conclusión, que todas las acciones humanas sean por un fin. Entonces, esta es la conclusión del artículo. ¿Sí? Sí. Todas las acciones que proceden de la voluntad son causadas por el fin. Uno obra, las acciones son propiamente humanas cuando son hechas con la voluntad y la inteligencia. Entonces el fin es lo que mueve, digamos, a la voluntad y lo que hace que uno llegue a acciones propiamente humanas. ¿Sí? No hay una acción propiamente humana si yo no quise un fin. Y si no hay un fin,
no se puede mover nunca la voluntad. La voluntad no se mueve si no se mueve por un fin. Hay un fin al cual quiere tender, eso es lo que mueve la voluntad, porque ve el bien en ese fin, y cuando la voluntad se mueve es que yo puedo tener una acción propiamente humana, y no un simple acto del hombre. ¿Sí? ¿Se entendió? Está re claro. Este artículo era re fácil. Yo pensé que íbamos a tardar más, pero me quedé corto. Bueno, entonces, ¿qué título le pondríamos al artículo? Padre, pero esto es como el principio y fundamento, ¿no? De San Ignacio. Ah, está muy bueno. Es un poco Sí, sí, interesante, sí, ¿no? va a sonar muy parecido. Sí, sí, porque San Ignacio comienza a hacer el ejercicio para dejarnos claro el fin. Bueno, el hombre es creado para amar, servir y hacer reverencia a Dios y mediante eso salvar su alma. Y San Ignacio empieza con eso porque no tiene ningún sentido ver todo lo que hay detrás del ejercicio, todo lo que uno medita, si uno no sabe a dónde va. Mm, Uno tiene que tener claro el fin, antes que nada. El fin es lo que mueve todo. ya. Y sobre todo el fin último. Ya lo vamos a ver después. Bueno, ¿qué nombre le pondríamos? Vamos, al artículo. Es fácil. Vamos, Ana. Está dormida. No. ¿Qué fue la conclusión? Bueno, las acciones humanas, no sé. No. ¿Qué quisimos demostrar con el artículo? ¿De dónde, qué era lo que nos planteaba la objeción? ¿Y qué quisimos demostrar nosotros con lo que vimos? Bueno, que todas las Que acciones humanas están movidas por un fin. Listo. Las acciones humanas son por un fin. Muy bien. Propiamente humanas. Muy bien. Qué gente inteligente. Bueno, y nos queda responder la objeción. ¿Qué decía la objeción? Que hay obras que el hombre hace sin deliberar, por lo tanto el hombre no hace todo en razón del fin. ¿Qué le decimos a esta objeción? Yo la tengo acá, pero la tengo en letra chiquitita. La respuesta. No lo van a ver nunca. ¿Cuál era la distinción que hacíamos en cuanto a las acciones que hay en el hombre? Que hay que puede obrar un hombre. Había dos grandes tipos de... es de las acciones humanas y las otras acciones que no Claro, que no entonces, proceden. Pero las acciones humanas van ligadas a cuando yo decido, cuando hay la libertad. perfecto. Y Y entonces, las otras no. Bueno, las otras son como... cuando me dicen que alguien que se frota la barba obra sin fin, Sí, sí. ¿qué le tengo que decir? Que no es propiamente humano. Muy bien. Bueno. Probablemente tener barba, ¿por qué no? Claro, dice, hay que decir que esa clase de acciones no son propiamente humanas, exactamente, porque no proceden de la deliberación de la razón, que es el principio de los actos humanos, ¿sí? Lo que son propiamente humanos. Y por eso tienen cierto fin imaginario, ¿sí? No establecido por la razón, ¿sí? Un fin, digamos, sí, imaginario. No es que uno piensa, bueno, me voy a rascar la barba ahora porque quiero con esto alcanzar, no. Es algo que está como abstracto, digamos, separado. Pero bueno.
Y mira, yo iba a poner otro artículo pensando que le íbamos a poner que da corto. Pero lo hicimos demasiado raro. Bueno, no sé, ¿alguna duda, pregunta, comentario? O sea, al final las acciones del ser humano Sí. es como todo fisiológico, ¿no? O sea, no, ¿no? Claro, pues, a ver, todo lo que llamamos acciones del hombre, que no son propiamente humanas, son todas aquellas que uno hace sin libertad, que uno no puso su libertad de por medio, que uno no eligió hacer esa acción en ese momento, o que uno hace sin tener advertencia, sin Pero, darse cuenta. Sí. perdona, pero tiene que ser conciencia también, no sé. O sea, que sea esa persona consciente de hacerlo, por ejemplo, cuando una persona está condicionada. Bueno, eso ya está bueno, Ana, lo vamos a ver después. Son los que hay cosas que disminuyen, aumentan la, la conciencia, digamos, la advertencia. Propiamente lo que aquí hay que hablar de advertencia. ¿Sí? Yo, claro, capaz, imagínate, alguien que se ha tomado un par de cervezas y la advertencia de lo que está haciendo va a estar disminuida. O sea, no va a ser tan consciente de lo que está haciendo. Evidentemente tiene culpa por haber tomado, por haberse puesto en ese estado. Pero hay muchas otras cosas que pueden llevar a que uno tenga esa falta de advertencia, de no darse cuenta de lo que uno está haciendo. Y estas serían acciones humanas no propiamente humanas. Y a ver, depende del grado de advertencia que uno tenga, ahí va a estar en cuánto humano sea o cuánto del hombre sea. Depende mucho de eso, la advertencia que tenga cada uno. Y a ver, no es que hay un, un termómetro de eso, digamos, una regla establecida de cuánta advertencia. Es todo muy particular, ¿no? Hay personas que pueden hacer, dos personas distintas estar haciendo lo mismo, una hacerlo sin advertencia y la otra con total advertencia, digamos. Ya. Pero es eso, el darse cuenta de lo que uno está haciendo y querer hacer lo que uno ve que está haciendo, o que va a querer hacer lo que uno pensó hacer. Eso es obrar humanamente, una acción propiamente humana, una acción propiamente libre, que es, que es con todo. Lo que vamos a ver, lo que está aquí Santo Tomás en los primeros artículos, es que bueno, lo primero que tiene que hacer el hombre, la primera gran acción humana es la elección del fin último. Que no lo vamos a ver en un par de clases. Es lo más importante porque es lo que determina después todas las acciones que uno vaya a hacer. Un poco lo de San Ignacio, ¿no? Lo que decía Catalina. Lo primero que uno tiene la primera acción humana que uno tiene que hacer es elegir bien el fin. ¿Qué va a buscar uno como fin último? Padre, y por ejemplo con las personas que no pueden ejercer su libertad, no tanto porque están condicionadas por otra cosa, sino por ejemplo por enfermedad. Y ¿Cómo bueno, funcionan ahí los actos y no, propiamente humanos? depende mucho del grado de conciencia que tengan, digamos, a ver, de advertencia que tengan, no sé, no sé, hermano, ¿usted en los hogarcitos estuvo alguna vez? Bueno, sí, o sea, lo conozco. Sí, bueno. No, internada, digo, no. Es más para los chicos, yo creo que ya sé la respuesta. No, claro, a ver, no también bueno, a ver, ahí en Argentina que tenemos los hogares de caridad, a ver, hay discapacitados de absolutamente todos los niveles. O sea, chicos muy vivos, muy despiertos y chicos que están totalmente, que son prácticamente plantas, digamos. Y ahí uno a ver, no va a sonar feo, pero
es súper interesante ver cómo prácticamente en todos hay conciencia, hay libertad, incluso en aquellos que parece que están en súper perdidos, ¿no? Que no saben lo que hacen, no tienen conciencia, pero tienen o muy baja o por momentos tienen así momentos de lucidez y bueno, ahí hagan lo que hagan en esos momentos, son actos libres, actos propiamente humanos. Claro, después le agarran los ataques y sí, obvio, ahí ahí pierden la libertad, está la enfermedad de por medio, digamos, la gran mayoría sin culpa, son cosas físicas que tienen ellos, psíquicas, que no hicieron nada por eso, entonces, sí, le agarra un ataque, se ponen locos, te rompen todo y ellos ni se dieron cuenta. Pero hay otros que sí, y hasta se confiesan. Hay un montón de chicos del hogar con discapacitados y algunos bastante profundos, digamos, que se confiesan. O sea, bien y dicen, yo hice que pedirle a Dios perdón por esto. O sea, hay libertad, digamos. Va cambiando mucho en los niveles, ¿no? Depende mucho, sí, pero sí. O también, digamos, cuando uno... Después el tema es cuando uno, por culpa propia, digamos, va perdiendo a veces esa advertencia de lo que uno está haciendo. Que se empieza a hacer el hábito o no sé, o supongamos por uno que se droga termina con daño psicológico, daño psíquico. Y ahí tal vez va a tener, en el momento de realizar las acciones, no va a tener la misma conciencia que una persona sana, pero igualmente es culpable, porque él fue el que pongamos un ejemplo, ¿no? Pero fue él el que se metió en eso, el que se llevó a hacer ese daño. Sí, no sé. Me puse a hablar de los chicos del hogar y me emocioné, pero no sé qué voy a preguntar. Bueno. Había uno que increíble, ¿no? Al tipo había que tenerlo atado. O sea, no, era un peligro, había que tenerlo atado todo el tiempo, pero participaba en la misa, recibía la comunión, todo, rezaba, era increíble, una cosa de loco. Sí, o sea, no, con toda la disminución que quiera uno, pero tenían su libertad, increíble. Sabían lo que hacían. Sabían hacerte enojar, sabían qué era lo que te hacía enojar, digamos. Que no me vengan a decir que no saben lo que hacen. Está muy bueno. Bueno.